Muchísimas gracias, Lilian. Marta, ¿me escuchan bien, no es cierto? Sí. Perfecto. Bueno, primero que agradecerte a ti, Marta, por esta invitación, por pensar que yo puedo aportar algo en esto que ustedes se han propuesto trabajar. Y bueno, saludar a todos los participantes y las participantes que nos acompañan el día de hoy. Voy a compartir mi pantalla para comenzar. Bueno, si me esperan un segundito, ya comenzamos. No sé si ahí se ve algo. Sí, se está compartiendo ya. Perfecto. Sí, está bien. Muchas gracias. Esperemos un poquitito porque mi computador es un poco viejito, entonces se tarda un poco más de lo habitual. Bueno. Marta, ahí se ve la presentación, ¿no es cierto? Sí, está ya Perfecto. la presentación. Perfecto. Chicos, les pido disculpas si no la proyecto en grande, pero después al pasarla se va a quedar pegada, entonces prefiero verla en este tamaño. Espero que a nadie le incomode. Bueno, un cordial saludo a todos los participantes y las participantes. Agradecer también a la profesora Marta por esta invitación y a la universidad por también felicitar a la licenciatura por esta preocupación de pensar la inclusión en clave de otras perspectivas, un poco superadoras, como decía Marta en la introducción, de que cuando hablamos de educación especial, de inclusiva, no hablamos de educación especial, ¿no? Y ese vendría a ser uno de los fallos constantes que hay en la literatura científica a nivel mundial. Bueno, el día de hoy yo quisiera compartir con ustedes algo que constituye una de mis primeras pasiones intelectuales, que es la construcción del conocimiento en la educación inclusiva. Y para ello me propuse 4 grandes tópicos, pero no sé si en honor al tiempo los vamos a poder revisar todos. De todos modos, yo después puedo compartir la presentación. Lo único que les pediría es que esta presentación ustedes no la suban a la internet, la dejen para ustedes en su intimidad. Lo primero es que revisemos algunos supuestos iniciales para hablar de inclusión y hablar de inclusión en una clave que es lo que siempre me ha interesado en mi trabajo intelectual, que es la transformación del pensamiento educativo, la transformación real del conocimiento en la educación. Y en ese sentido vamos a revisar algunos supuestos y luego que revisemos cuáles son los problemas fundamentales que el día de hoy tiene la educación inclusiva, los de mayor alcance, ¿no es verdad? Y por qué en un tercer momento la educación inclusiva se convierte en un programa de cambio para pensar el mundo contemporáneo. Y si nos da tiempo vamos a revisar algunos aspectos epistemológicos de la educación inclusiva. Bueno, en un primer momento, me gustaría que nos centráramos en los supuestos iniciales, en los argumentos relevantes para pensar, que nos ayudan a pensar o nos invitan a reflexionar en torno a la idea de inclusión, pero desde una perspectiva ampliada. Lo primero que yo quisiera establecer es que la educación especial, si bien es una forma de inclusión, no necesariamente la inclusión es una forma de educación especial. La inclusión es una estrategia de mayor alcance, es un proyecto político de transgresión y de transformación del mundo. ¿Por qué afirmo esto? Porque en el fondo, ¿cuál ha sido el error dentro de la historia intelectual de lo que llamamos educación inclusiva? Ha sido 2 cosas. Primero, que es un campo, como campo de conocimiento, surge a partir de las demandas de padres, familias, de personas en situación de discapacidad. Y aquí nos topamos, en lo que voy a decir a continuación, con otro error que en el mundo, que en las últimas 2 décadas la literatura científica, la investigación en este campo ha reafirmado de forma errónea. En aquel entonces, años 30, años 40, cuando en países como Suiza, Finlandia, Reino Unido
entre tanto otros, los padres de personas con discapacidad se preocuparon y denunciaron que sus hijos estaban siendo excluidos de la escuela tradicional, de la escuela regular, ¿no es verdad? Ellos, la única modalidad de escolarización que en aquel entonces fue la que acogió a estos niños fue la escuela especial. ¿Qué generó esto? Que la escuela especial fue el receptáculo de todos aquellos estudiantes que habían sido excluidos, segregados, desatendidos del sistema educativo. ¿Qué quiero mostrar con esto? Es que en su génesis la escuela especial tiene una base de inclusión porque busca compensar y equiparar oportunidades, pero ¿cuál es el equívoco que a la luz de la inclusión se le ha planteado? Que se ha dicho a la luz del discurso, del pseudo discurso de inclusión. Se le ha dicho de que es segregadora, que es normalizadora y que hay que destruirla y quitarla. Ejemplos más cercanos, Colombia, que sacó la educación especial, y España, que Alquito, sacó... ven. ¿Perdón? Les pediría a los invitados, a los participantes, que por favor mantuvieran en silencio su micrófono, y si tienen alguna pregunta, le avisen a la profesora y ningún problema para poder avanzar. Bueno, decía esto porque hoy día gran parte de la literatura científica nos dice de que la escuela especial es totalmente segregadora. Y eso es un equívoco. ¿Es segregadora en qué sentido? En que da respuesta a grupos de estudiantes con necesidades muy particulares, sordoceguera, autismo, etc. Estudiantes que si los colocamos en la escuela regular, si bien van a socializar, se van a enriquecer, pero sus condiciones se van a ver agudizadas en cuanto a la exclusión. Por eso me doy toda esta vuelta para explicar que uno de los problemas medulares que tiene la inclusión en su discurso actual es que se ha travestizado, se ha confundido, se ha enredado el propósito, el sentido y el alcance de lo inclusivo, que como campo intelectual no existe, solo existe a través de la imposición, de la transfusión, de la travestización del modelo epistémico y didáctico de educación especial. Lo que hoy día tenemos y nosotros estudiamos en la literatura científica, lo que nosotros, por ejemplo, leemos de muchos autores en el campo más tradicional de la inclusión, es una inclusión que plantea, que tiene un nuevo rostro de educación especial. Lo que hoy día tenemos es una inclusión que todos sus fundamentos provienen de la educación especial, pero cuando uno hace un examen epistemológico dedicado a la construcción del conocimiento, nos damos cuenta que uno de los temas específicos de investigación que tiene la inclusión es la educación especial. Pero la educación especial no es la inclusión porque es una parte de la inclusión. Y a su vez la inclusión no puede ser entendida como educación especial porque restringe su función, produce un efecto de reduccionismo, y en ese reduccionismo lo que hace es terminar cosificando a los sujetos y desatendiendo a una gran gama de singularidades, como a mí me gusta decir, múltiples singularidades que habitan la escuela. En ese entendido, yo quisiera sentar algo de manera muy preliminar, es que cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos que esta tiene dos obstáculos medulares. El primer obstáculo que plantea es un obstáculo epistémico. Si entendemos en estricto sentido que la epistemología son los modos de construcción del conocimiento y enmarcado en una forma teórica, entonces podríamos afirmar que la inclusión no tiene una teoría. Tiene un conjunto de influencias, de intereses, de perspectivas, que viajan y se mueven por distintos campos del conocimiento, y producto de eso es que yo afirmo que este conocimiento se construye como una diáspora, a través de una dispersión. En el nomadismo es un saber que viaja entre la filosofía, el feminismo, las teorías postcoloniales, la interseccionalidad, la interculturalidad crítica, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia. Pero a su vez, entonces nos topamos que todo lo que creemos entender como teoría de la educación inclusiva no es otra cosa que teoría parcializada de la educación especial. Y por eso es que siempre nosotros en los cursos universitarios, las conferencias del Ministerio de Educación o en tantos lugares, nosotros nos topamos con que se nos impone el rostro de la persona con discapacidad. Pero la pregunta es, si la educación inclusiva no es educación especial, entonces ¿qué es? Y ahí nos topamos con una cuestión más profunda, que no sabemos
y todavía ahí hay una categoría filosófica que a mí me gusta mucho ocupar, que es el no visto, lo no comprendido, lo no visualizado, lo no intuido. Y todo esto que lleva no guión intuido, no guión visibilizado, lo no guión visto, son aquellas categorías que nos permiten ver o imaginar futuro impredecible y justamente recuperar esta esencia de imaginar de otros mundos posibles. En esa lógica, yo quisiera también advertir que la educación inclusiva tiene un segundo problema, que es un problema de orden pragmático. Y aquí yo quisiera ser muy categórico con todas las personas que el día de hoy nos acompañan, porque el sentido de lo pragmático se confunde mayoritariamente con lo práctico en la educación. En ese sentido, entonces, lo pragmático siempre nos está diciendo que es el saber teórico, el conocimiento creado por el investigador, ¿no es verdad? Pero es un saber que se encarna en la realidad y nos beneficia a nosotros. Y aquí nos topamos entonces con este otro punto que está aquí, queridos participantes, queridos colegas, que tiene que ver con que el saber disponible de la educación inclusiva apela a la zona del ser. En el pensamiento decolonial hay un autor que se llama Frantz Fanon y otro señor que se llama Boaventura de Sousa Santos. Ambos, Fanon en los años 50, en el remanente casi final del imperialismo y colonialismo británico en Martinica y Jamaica, y Boaventura de Santos Sousa en Europa, en Portugal, en Coimbra, ambos trabajan en torno a una categoría que se llama de la zona del ser. ¿Qué quiere decir esta cosa? La zona del ser es la zona de la hegemonía del hombre blanco, fuerte, cognitivamente muy capaz, el colonizador. Y entonces, y ellos dicen que hay una línea divisoria, como la línea del Ecuador en el globo terráqueo, habría una línea divisoria. Esa línea divisoria que separa la zona del ser de la zona del no ser, tiene un problema y una correlación muy estrecha con la educación inclusiva. Cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, hablamos de que tenemos que atender a todos los estudiantes y generar condiciones de oportunidades, justicia y creación de escuelas que sean capaces de aumentar el destino social de las personas. ¿Qué quiere decir esto? De aumentar las oportunidades una vez que las personas salimos de la escuela. Porque la inclusión solamente se ve realizada cuando salimos del sistema educativo y queremos ejercer nuestra ciudadanía en distintos niveles de participación social. En ese marco, todo el conocimiento que tenemos hoy día de educación inclusiva responde a las necesidades de la zona del ser, a las zonas de un conocimiento que reconoce que hay otros, pero que al reconocerlo nos reconoce en un punto de vista jurídico, pero al mismo tiempo que reconoce que hay otro diferente a mí, siguen coexistiendo múltiples variantes de desigualdad, como la desigualdad silenciada, la desigualdad estructural, la violencia, etc. En suma, no se resuelve el problema que afecta a las personas. Pero Fanon incorpora otra categoría que a mí me parece relevante, que es la de la zona del no ser, un espacio con múltiples interseccionalidades, ¿no es verdad?, con diversos tipos de desigualdades, de exclusiones, de discriminaciones, de violencia, ¿no es verdad?, en plural, pero que en esa zona imaginaria, donde se agudiza la opresión, la dominación, los frenos al autodesarrollo, el conocimiento de la educación inclusiva, a pesar de que existe, no logra hacer nada en la realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debiésemos entonces, aparte de crear un conocimiento que responda a lo que es la naturaleza de la educación inclusiva, también crear una pragmática epistemológica. Y la pragmática epistemológica no es otra cosa que la capacidad que tenemos del conocimiento teórico de copenetrar la realidad y de beneficiar a las personas en su día a día. ¿Por qué digo esto? Porque el discurso disponibilizado de hoy día la inclusión es un discurso de la zona del ser, pero que poco o nada nos dice para liberar a las personas de las verdaderas opresiones, discriminaciones, exclusiones que nos toca vivir en la vida. Y esto nos lleva a una pregunta mucho más medular, es decir, ¿cuál es el correlato a nivel de la psique que genera la inclusión o la exclusión? ¿Y qué nos pasa con nuestra subjetividad, con nuestro sentir, con nuestro percibir, con nuestras formas de habitar el mundo, cuando estamos justamente hablando de educación inclusiva?
¿sí? Entonces, esto nos conduce a lo siguiente, perdón. Esto nos conduce entonces a reconocer que la educación inclusiva trabaja sobre problemas y no sobre disciplinas. Si la pregunta entonces es por la pragmática epistemológica, diremos lo siguiente. Entonces la pregunta por la pragmática epistemológica nos va a situar en el estudio y comprensión de las coordenadas de regulación de la realidad, es decir, la coherencia entre el saber teórico y el saber hacer. Es la coherencia de integración entre el objeto teórico, lo que define el qué de un campo de conocimiento, y del objeto empírico, cómo el fenómeno actúa en la realidad, en la sociedad, en la cultura, en el aula misma, ¿no? Y esto nos lleva entonces a una producción de la realidad. ¿Qué es lo que hace la inclusión en este plano? Genera una nueva subjetividad, una nueva forma de sentir, de relacionarnos, y eso es lo que hoy día nos tiene un poco atrapados, porque genera una nueva subjetividad y nuevas emociones. Y entonces la pregunta por la pragmática epistemológica va a afectar a cuestiones más de carácter teóricas y prácticas y no intelectualistas ligadas a un campo de estudio particular. Por ello, una pragmática epistemológica de la educación inclusiva, un saber teórico que beneficia mi vida cotidiana y me resuelve mis problemas, indaga acerca del papel que el conocimiento desempeña en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Que va a preocuparse por examinar múltiples grados y beneficios que tales planteamientos tienen frente a los problemas del mundo contemporáneo. Participa entonces en la producción de hábitos activos que se inyectan en la subjetividad de las personas, de cada ser, y en los singulares efectos de experimentación del mundo. ¿Por qué entonces, queridos participantes, asistentes, preocuparnos de esto? Porque una pragmática, una epistemológica, en el caso de lo inclusivo, entiende que la función del pensamiento no es solo hacer teoría, sino que es una teoría que está estrechamente ligada a lo político. Todos los problemas que están albergados en el campo de la educación inclusiva son eminentemente problemas políticos. Y esto nos lleva entonces que se materializa en una guía para orientar la acción y superar los modos de pensamiento o razonamiento que llevan o que nos conducen a marginar la experiencia social y cultural de amplios colectivos de personas. En ese sentido, entonces, y dicho esto, para no enredarlo porque van a decir, pucha, a este profe le gusta hablar tan raro, vamos a entender entonces que desde mi posición teórica, hablar de inclusión es, en primer lugar, transitar desde un lenguaje, desde una gramática y de un formato social y escolar esencialista, individualista, que está centrado en las patologías, en las deficiencias, en los errores, en los fracasos, a una centrada en el centro de la multiplicidad. Y en este punto es muy importante por dos razones. La primera es que cuando yo me pregunté hace un par de años de dónde venían los conceptos epistemológicos de la educación inclusiva, me di cuenta que ninguno procede de la educación especial, porque todos los conceptos que disponibiliza, maneja la educación especial, provienen de la gramática esencialista, del que el problema lo tiene la persona y por lo tanto hay que ponerle accesorios para repararlo. En ese marco diremos entonces que todos los conceptos, miren queridos estudiantes, todos los conceptos como, como alteridad, todos los conceptos como heterogeneidad, diversidad, diferencia, singularidad, heterogeneidad, creación, surgen del propio concepto de multiplicidad. Por lo tanto, los conceptos que vertebran el desarrollo oportuno de la educación inclusiva proceden ¿desde dónde? Desde el propio concepto multiplicidad. Esta idea, este reconocimiento, ya había sido trabajado por autores de las diásporas feministas, por ejemplo, en la década de los 70. Otra cosa que quiero decir en relación a la multiplicidad es que yo en mi trabajo generalmente afirmo que la concepción de sujeto o la ontología, porque cuando hablamos de ontología hablamos de comprensión de la realidad, de comprensión de sujeto, etc., es una comprensión que está anidada profundamente justamente en el ser singular, único, irrepetible, en la diferencialidad del ser.
Porque siempre, como muy bien decía la profesora Marta al inicio de esta reunión, ella decía que siempre estamos muy centrados en comprender los mecanismos o las dinámicas de segmentación o diferenciación de las personas. En ese proceso de diferenciación es la identidad negativa del ser la que se convierte en un atributo negativo. Y por eso que afirmaríamos entonces que hay un problema ontológico en los grupos sociales, es decir, una concepción donde la diferencia me da atributos negativos y hace que haya un problema a nivel social para entender a las personas, creando criterios de comprensión o legibilidad del ser que son erróneos, que son ficticios y que son poco entendibles. Pero cuando nos miramos desde la multiplicidad, entendemos primero que todos nosotros somos sujetos de la diferencialidad. ¿Qué quiere decir esto? Sujetos a través de los cuales podemos justamente rescatar lo propio nuestro, lo que nos hace único y repetible, pero a su vez, eh, cuando uno entra a una sala de clase, uno se da cuenta que tienen hombres y mujeres, ¿no es verdad? En esa sala. Pero ninguna niña es igual a otra, ni ningún niño es igual a otro. Y Deleuze acuña y dice por allá en el año 68, junto a Guattari, que la singularidad son irrepetibles y únicas, y que por lo tanto, si yo atiendo en el contexto de la escuela, nosotros hablamos de una multiplicidad de singularidades o de múltiples singularidades. Singularidades, niños que son únicos, singulares, pero que a su vez son múltiples, son unos totalmente diferentes a otros. Y esto lleva entonces a superar el propio concepto de necesidad educativa, que es bien restrictivo en su comprensión y que no nos da muchas luces para entender lo que los niños experimentan en la sala de clase o en su paso por la escuela. En un segundo momento, también afirmar que la educación inclusiva construye un nuevo estilo de subjetividad y nuevos modos de relacionamiento, emociones y afectividades. Produce además un nuevo régimen escópico, y este es un concepto que proviene desde los estudios visuales. ¿Qué nos dice concretamente? Que propone una nueva retórica visual. La retórica visual es el tipo de imagen que nos hacemos con las cosas y es la que gobierna los afiches, los medios masivos de comunicación. ¿Sí? Una nueva forma de ver el mundo. Pero además entendemos que la inclusión no es solamente un problema estructural, todos los problemas de la inclusión son problemas estructurales que dicen relación con las reglas de funcionamiento de la sociedad. Y eso es lo que nosotros no hemos aprendido a ver, porque si el sistema social funciona generando desigualdades permanentes y persistentes, que son endémicas, constitutivas del mundo en el que vivimos, desde las sociedades, cuando fueron los primeros asentamientos de los hombres nómadas, nos damos cuenta de que en el fondo no solamente es un problema estructural de reglas de funcionamiento. Si los sistemas educativos son segregadores y excluyentes, es porque las reglas de funcionamiento de la sociedad son convertidas en reglas de funcionamiento de los sistemas educativos. Entonces actúan de forma paralela. Y la investigación sobre inclusión no dice nada en torno a este problema. Entonces, en la medida en que nosotros no seamos capaces de reinventar el contrato social, que son las bases de la regulación de las sociedades democráticas, o más bien posmoderna, difícilmente vamos a poder intervenir en estas estructuras sociales que generan poblaciones desiguales o que son arrastradas a las fronteras del derecho a la educación. Por eso yo siempre propongo en mis textos que es un problema estructural, pero a su vez la inclusión, al ser un filosofema, es decir, un concepto que se encuentra en todos lados, cuando uno va a comprar el pan, cuando uno está hablando con la vecina, cuando estás yendo en el autobús, etcétera, en todos lados, tú te das cuenta que es un fenómeno micropráctico. Y el concepto de micropraxis es un concepto que yo tomo de Michel Foucault, que es otra cosa que el conjunto de interacciones que vivimos en el día a día. La inclusión no se aprende de los libros, la inclusión no se aprende de charla, la inclusión se practica y se pone en carne y se practica en todos los ámbitos de la vida. Cuando barro la casa, cuando voy a comprar el pan, cuando voy por la calle, cuando alguien me pregunta, ¿saben qué calle es esta? Es allí donde la inclusión toma carne, porque la inclusión es un concepto sudoroso. ¿Qué quiere decir esto? Un concepto caliente que nos invita a ir hacia otros lugares de desplazamiento, hacia otras formas de entender el mundo que habitamos. Por esto, entonces, diríamos que
lo que la inclusión, si tiene que entender cómo funcionan las estructuras de la sociedad, también tendría que entender cómo funcionan las estructuras de escolarización que producen poblaciones excedentes y que son arrastradas hacia las fronteras del derecho a la educación. Yo por eso prefiero mucho más hablar de obstáculos complejos, es decir, problemas emergentes, dinámicos, que cambian, a barreras. Porque las barreras son súper simples, son de orden superficial, pero los obstáculos vienen después de que hemos superado las barreras. Y en ese sentido, por ejemplo, el campo de hoy día de la educación inclusiva tiene un problema clave y medular. Es que finalmente ocupa muchos conceptos burgueses y los adopta a conceptos que son sumamente revolucionarios. Por ejemplo, otro error que este campo tiene es entender que es afirmar que la educación inclusiva es además de calidad. La educación inclusiva en estricto rigor, en el sentido político, de activismo y de transformación, es un concepto de transformación del mundo, de reinvención de lo que conocemos. Pero en la práctica, cuando yo lo emparejo con la calidad, yo me doy cuenta que la calidad es un concepto neoliberal que produce una idea de inclusión alojada al interior del capitalismo y de una idea de justicia social alojada al interior del capitalismo. Y eso hace que nosotros en todos lados luchemos por la inclusión, la justicia, la interculturalidad, las diferencias, pero en la práctica nada de eso cambia el mundo, porque esa ideología, esta función está regulada por otros tramas de mucho más complejas, ¿no? Y entonces todo esto nos lleva a sostener que la inclusión entonces va a constituir un mecanismo de análisis de la sensibilidad y del dinamismo psicosocial del poder. Por otro lado, va a ser una estrategia para desafiar a la educación global e imaginar de un modo diferente el pensamiento educativo y su praxis. Por eso yo lo entiendo también como aparece en el cuadrito verde, lo entiendo como un tropos de imaginación epistémica y política porque nos lleva hacia la reinvención de lo que conocemos como el mundo. Y además se propone ofrecer otras formas para entender la opresión, que son los frenos al autodesarrollo, la dominación, los frenos a la autoconstitución, la exclusión, el racismo, porque el problema que tenemos acá es que no sabemos cómo funcionan estas cosas. Entonces, al entender la mecánica de constitución, tenemos justamente una mayor sustancia para poder garantizar procesos de intervención. Y esto justamente se preocupa qué hace o qué pasa en el mundo infrapsíquico de las personas, ¿sí? Yo quisiera preguntarle a la profesora cómo voy en el tiempo, si ya estamos en el tiempo para ir, si me puede contar. Vamos bien, Aldo. Puedes continuar sin problema. Muchísimas gracias. Les quería preguntar si me van siguiendo bien o está muy enredado. Todo bien. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, además, la inclusión se va a entender como una clave para la construcción de una praxis ética y políticamente comprometida con el cambio subjetivo y social. Bueno, ¿por qué y para qué entonces una educación inclusiva? Vamos a revisar varias cosas. Lo primero que vamos a decir es que la educación inclusiva como campo teórico, ¿no es verdad? No, es un campo que no existe en estricto rigor, ¿ya? Yo quisiera hacer una aclaración preliminar. Cuando hablamos de inclusión, hablamos en términos teóricos del fenómeno y del campo de conocimiento. Pero cuando hablamos de educación inclusiva, hablamos de una formalización académica como una disciplina. Pero en este caso, la educación inclusiva no es una disciplina porque no tiene objetivo, no surge por sí sola, surge de muchas cosas entre medio, ¿ya? Entonces, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿qué es exactamente la educación inclusiva? ¿Es un concepto, es un paradigma, es una metáfora, es un dispositivo heurístico, una metodología o bien una teoría? Por ello, tendríamos que entonces sostener que al enmarcar la educación inclusiva a través de la noción de teoría, sugiere determinar cautelosamente qué tipo de teoría designa. Erróneamente, la gente dice que la teoría de la educación inclusiva debe ser crítica, y eso es un error, porque todos los problemas que dan origen para hablar de inclusión, estoy diciendo lo que da el impronta, el impulso para hablar de esto, todos son problemas de orden postcrítico. La raza, el género, la homosexualidad, el travestismo, los transgenerismos, las teorías postcoloniales,
etcétera, ¿no? Todo eso que Tadeo de Santos Sousa llama teorías postcríticas. En ese sentido, yo quisiera aclarar que surge de problemas postcríticos, pero el objeto real de la inclusión surge mucho más allá de lo postcrítico, es decir, crea otro paradigma. Y en ese sentido, ¿por qué la educación inclusiva yo sostengo que es diaspórica y viajera y nomadista? ¿Por qué? Porque el objeto, el fenómeno, que además no es un fenómeno único, es un fenómeno multiaxial que tiene distintas patitas, distintas manitos, distintos ojos, es como una gran pelotita, un círculo que está lleno de ojos, de patitas, ¿entienden lo que estoy diciendo por patitas, no es verdad? Pies, ¿no? Manito, etcétera, es bien polifórmico. Entonces, lo que de alguna manera, al ser este objeto complejo, no fácil de definición, lo que hace es que desborda los paradigmas de las disciplinas como la psicología, la antropología, el feminismo, y por lo tanto, a pesar que recurre a todos estos movimientos críticos contemporáneos, genera algo completamente nuevo que no le pertenece a su génesis, por ejemplo. Además, la inclusión tiene un dilema definitorio particular. ¿Cuál es este? Que la inclusión como categoría de análisis enfrenta un problema definitorio particular. Participa de las relaciones de poder estructurales y de las representaciones culturales que interrogan. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que la interseccionalidad, ella va a participar de las relaciones de poder, porque las va a buscar transformar y va a buscar entender por qué se habla de desigualdad, de exclusión, etcétera, pero además va a interrogar las imágenes, lo que yo les decía de la semiótica visual. Cómo nos imaginamos y cuál es el signo que construimos en torno a la discapacidad, la diferencia, el indigenismo, el racismo, etcétera. Y todo esto nos lleva entonces a reconocer que la inclusión participa de las relaciones que interpelan y atiende al conjunto de acciones que la sitúan como reflejo de las relaciones de poder a nivel estructural y micropráctico. Por ello, entonces, la inclusión se convierte en un proyecto intelectual que se constituye en un proyecto de resistencia epistémica. Y esto es la teoría de la educación inclusiva, un proyecto de conocimiento en resistencia epistémica, una micropolítica. ¿Qué quiere decir esto? Es algo que evita establecer complicidades con la desigualdad. El discurso actual de la educación inclusiva tiene muchas complicidades con las desigualdades, porque si bien las denuncia, en términos prácticos las sigue haciendo, permite su reproducción eh, con mayor fuerza. Por eso va a analizar cómo determinados cuerpos de conocimiento se colocan al servicio de la dominación. Por ejemplo, la empresa que alberga la propuesta del esencialismo liberal, que es justamente cuando se contrapone lo que hoy día todos los ministerios de educación hacen, que dicen la escuela tiene que ser abierta a la diversidad, inclusiva, centrada en el estudiantado, pero en la práctica las regulaciones que mandan obligan al profesor a no hacer actividades al aire libre, por ejemplo, ante la pandemia, a generar respuestas homogenizadoras, muy centradas en la calidad. Es decir, son marcos de valores que se contraponen. Por ello, entonces, de alguna manera, la educación inclusiva como proyecto de resistencia epistémica nos dice con mucha claridad que su conocimiento va a interrogar permanentemente cómo determinados argumentos, formas de investigación establecen complicidades con la desigualdad, la vulnerabilidad, etcétera, y permiten su reproducción sistemática y también de forma silenciosa. Por ello, nos lleva entonces a que, como yo defino el campo de la inclusión como un campo sintagmático, los campos sintagmáticos son los campos de dos o más palabras, como la psicopedagogía, la educación especial, eh, el trabajo social, la educación social, entre muchos. Y estos campos sintagmáticos tienen cuatro problemas fundamentales. El primer problema es un problema ontológico, es decir, de comprensión del ser. Y aquí entendemos al ser como un sujeto de la asimilación, como un ser de lo abyecto, de lo raro, de lo sucio, muchas veces un sujeto enfermo, etc. Esa política es errónea, es restrictiva. El segundo problema es el epistemológico, la ausencia de una teoría, y nos enfrentamos con un problema mucho más silencioso, que es el problema metodológico. La inclusión no tiene un método claro para investigar, y nosotros siempre cuando hacemos nuestras tesis o nuestras investigaciones recurrimos a métodos de investigación
legados por las ciencias sociales, pero no hay ningún manual, aunque diga metodología de investigación en inclusión, no son métodos creados para investigar los fenómenos de inclusión, que son fenómenos de orden complejo, multidimensional, multiaxiales, y entonces ahí hay una propuesta de John Love en ese texto del año 2004 que se llama After of Method, donde él dice con claridad eh, que los métodos de investigación, y que además esto coincide con algo que Moran enuncia, y que dice que los métodos de investigación ya no son capaces, ¿no es verdad?, de capturar la profundidad de los problemas que investigamos. Los terminamos haciendo una descripción superficial. Pero el problema de la ausencia de método no solamente atañe a las prácticas de investigación, sino que también atañe a cómo formamos a los educadores. Porque el problema del método no es solamente para investigar, sino que nos debe decir pautas concretas para saber cómo vamos a investigar, a formar a los profesionales en este campo. Y finalmente, el problema morfológico, que es algo que es lo que he estado trabajando este último año, nos dice que el estudio de los conceptos. Y lo morfológico es el estudio de la forma de los conceptos. Y todos los conceptos que hoy día se ocupan para hablar de inclusión terminan anulando o terminan, la inclusión se termina como ahorcando en sus propias palabras, porque de alguna manera no ocupan los conceptos auténticos que nos llevan justamente a hablar de la multiplicidad, de la singularidad, de lo político, etcétera, ¿no? Bueno, no sé cómo estamos en el tiempo, profesora. Yo creo que ya estamos, ¿no? Sí, creo que podríamos ir concluyendo, Aldo. Sí, sí. Bueno, entonces todo esto nos deja la pregunta por lo ontológico del ser y nos permite como conclusión afirmar dos cosas sustantivas. La primera es que los sujetos de la inclusión se describen hoy día como entidades imaginarias, es decir, no como sujetos reales, sino como sujetos construidos por el teórico, por las políticas públicas, a través de discursos figurativos. Y se olvidan de que las personas son sujetos materiales y reales, mucho más complejos de lo que los investigadores, los libros decimos. Por otro lado, que ha habido una precarización en la construcción del sujeto, siempre desde lo que le falta, lo que es carente, y sobre todo, si tenemos este problema, es que a través de la inclusión estamos pensando el futuro, estamos pensando el devenir permanente, por lo tanto, de alguna manera, nosotros tenemos que tomarnos con mayor seriedad este campo de estudio y estas prácticas de investigación para justamente producir un saber que supere lo que aparece en este cuadro. Aquí aparece un cuadro que yo elaboré para una conferencia y bueno, y en esto se explican dos cosas. Que hoy día la inclusión, en términos de la producción de los sujetos, produce sujeto objetualizado, es decir, sujeto, una objetualización del sujeto exotizado, objeto de conocimiento, ¿no es verdad? Pero lo que necesitamos transitar entonces es hacia la producción de sujetos de conocimiento centrado en la diferencialidad y que eso genere una pragmática, es decir, un saber hecho carne que impacte y beneficie nuestro día a día. Bueno, eso es lo que les quería contar, les quería agradecer por su tiempo y este PPT, que ya muchas de las cosas que están acá yo ya las mencioné, las dije así de forma mucho más express para el día de hoy. Espero que mi intervención le haya generado algunas preguntas y si no, bueno, para la próxima vez que nos podamos encontrar, espero que tengamos otras preguntas y otras comprensiones. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Aldo. Precisamente ahora damos paso a las preguntas, sobre todo de los estudiantes de noveno y si de séptimo también hay alguna pregunta que quieran hacer, lo pueden hacer. Y luego de las preguntas de los estudiantes, a todos los profes que nos acompañan, tienen la posibilidad también de compartir alguna idea o alguna pregunta. Así que les escuchamos. Lili, más que una pregunta, tal vez agradecer por el espacio que se nos ha brindado, porque si bien es cierto, la educación inclusiva es un término muy amplio que a veces no muchos docentes o en este caso nosotros que nos estamos preparando no conocemos muy bien del tema y realmente esto nos ayuda bastante para que en futuras generaciones nosotros tal vez podamos cambiar de una u otra manera el pensamiento de muchos docentes, ¿no?
y con estas, tal vez estas pautas que nos está dando Aldo Campo, nos puede servir muchísimo, así sean, como saben decir, un granito de arena, pero que nosotros también podemos ir apostando ese granito en algunas instituciones a futuro. Eso, Lili. Y muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias, Vero. ¿Alguien más? Si no hay alguna otra duda de estudiantes, damos paso a los profes que quieran consultar algo más. Buenas tardes, doctora Liliana. Un gusto saludarla y un gusto también participar en este espacio de aprendizaje. Muchas gracias también a Aldo Campo. Quiero decirle pues que soy una fiel seguidora suya también en YouTube y he leído algunos artículos y es un placer para mí poder estar aquí compartiendo, no es un privilegio. Gracias y gracias, doctora, también. Bueno, tengo mucho que seguir agradeciendo a la doctora Liliana porque de alguna manera ella ha hecho que tenga otra concepción acerca de lo que es la inclusión educativa y me ha encaminado a buscar autores y literatura al respecto. Entonces, en ese transcurso sí me pregunto yo si es correcto continuar en nuestro discurso usando el concepto de inclusión cuando, a mi parecer, esta línea divisoria que hablaba usted, Aldo, que genera desigualdades, nos hace preguntar cuando hablamos de inclusión, ¿a quién vamos a incluir? ¿No? Cuando digo a quién voy a incluir, a la persona con discapacidad, al extraño, al gay, a quién vamos a incluir. Y si seguimos hablando de inclusión, de pronto no seguimos generando esa exclusión. Tal vez en algún momento podremos dejar de hablar de inclusión y hablar de mejorar un sistema educativo global y no específicamente a través de una inclusión. No sé si me explico tal vez la pregunta. Sí, se entiende muy bien la pregunta. No sé si quiere aportar algo más. Yo no, gracias. Bueno, yo creo que hay ahí una cosa, Yajaira, ¿no? Ese es su nombre. Creo que hay algo muy importante en lo que usted menciona. Hay 3 preguntas medulares que en algunos textos yo he puesto, que es incluido en qué, excluidos de qué y excluidos por quién. Hay una cosa, y todo es responder esas preguntas, uno da una visión superadora de lo que es la escuela, ¿ya? Porque aquí en general nosotros pensamos que la inclusión solo acontece en el mundo escolar, pero cuando uno se da cuenta de que la inclusión tiene un propósito a nivel ciudadano, político, ¿no? Y eso justamente nos lleva entonces a afirmar 2 cosas. Primero que teóricamente, epistemológicamente, cuando uno analiza el propio calificativo inclusiva, que yo he determinado varias características que este adjetivo tiene, una de las más poderosas es que uno cuando quita el calificativo del sintagma educación inclusiva, saca el inclusivo, solamente aparece una recuperación de la función educativa que está perdida. Es decir, a mí, por ejemplo, me llama la atención que hoy día uno vaya a veces seminario y diga, no, un profesor inclusivo es el que atiende a la diversidad, un profesor inclusivo es el que respeta a los estudiantes. A mí me llama la atención porque pienso que esas personas, muy honestamente, yo que soy maestro de primaria formación, nunca entendieron nada en la universidad, porque eso quiere decir, porque eso es inherente a nuestro ejercicio como profesores. O sea, ¿te das cuenta? Es como el médico que sabe que tiene que reparar tu salud porque es un compromiso ético. Nuestro compromiso ético es abrir oportunidades, respetar a los estudiantes, engrandecerlos, todo eso. Eso lleva a una recuperación de la función educativa en su más intrínseco. Por lo tanto, hablar de una educación inclusiva no es otra cosa que hablar simplemente de educación, pero una educación de cara a las tensiones del mundo global.
¿no? Entonces ahí hay todo un problema sustantivo, porque entra en jaque cómo actualizo el currículum para responder a todos mis estudiantes, cómo actualizo, por ejemplo, la evaluación para realmente medir esos aprendizajes en coherencia con la singularidad de cada niño. Entonces yo comparto esa premisa, pero también hay que tener en consideración que el propio calificativo inclusiva y el verbo incluir hoy día son de gran manipulación en el mundo académico y político. En el mundo académico la gente se declara a favor del feminismo, de la inclusión, de la justicia, para poder estar en los círculos académicos, pero los políticos lo ocupan para justamente llegar a las personas. Pero no hay un interés genuino por hacer una transformación de una educación que responda, como bien usted dice, Yajaira, a las tensiones del mundo global. Entonces, cuando uno entiende que la inclusión es simplemente una actualización de las formas de entender la educación o de la teoría educativa, es que uno entra en la sintonía de entender que esto afecta a todos los planos de la educación y no es una práctica de asimilación, que es lo que comúnmente tenemos, y que nos lleva a esta idea de inclusión liberal, que decimos, ¡oh, qué lindo están los niños con discapacidad puestos en la escuela! La pregunta no es decir qué lindo, es decir, ¿qué beneficios tiene eso para la vida subjetiva de las personas, para su mundo psíquico y materialmente para su oportunidad en la vida real? No sé si la respondo, profesora. Sí, 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 muchas gracias. Pero digo, ¿habrá la posibilidad de que algún momento dejemos a un lado el concepto de inclusión y podamos hablar simplemente de mejorar la educación? O claro, es que claro, pues no sería como una utopía hablar de que nunca, de que vamos a terminar por siempre con las desigualdades, porque es algo un poco complicado. Entonces creo que ahí ya yo mismo me respondo la No, pregunta. O pero sea, hay mientras hay haya... una cosa importante, profesora, ahí que tiene que ver con que la inclusión amerita otros estados de conciencia, ¿no? No vayan a pensar que me voy a poner como youtuber, ni mucho menos, pero involucra otros estados de conciencia. ¿Y eso qué implica? Que uno tiene un sentir diferente, una forma de percibir el mundo distinta. Y hoy día, recién, después de 2000 años, solamente nos hemos dado cuenta que todos somos diferentes. O sea, nosotros vamos a estar hecho polvo, nadie se va a acordar que existimos, y ahí recién yo creo que esto va a tener forma, porque una de las cosas que yo siempre me pregunto tiene que ver con qué viene después de la inclusión, ¿no? ¿Qué viene después de la singularidad? Entonces, porque se supone que iba a haber otras formas de relacionarnos, de encontrarnos, de educar, y esto también es un ejercicio para entender que la educación es uno de los campos más ignorantes en relación a otros campos de conocimiento. Nosotros siempre somos como anacrónicos, muy apegados al pasado, y nos tomamos, sobre todo en el mundo de la investigación, es muy poco riguroso en comparación, por ejemplo, no sé, a la filosofía, a la sociología. Entonces también hay ahí unas cositas que también habría que revisar, ¿no? Pero yo creo que por esa senda va, profe. Listo, muchas gracias. Con Gracias a mucho gusto. Yajaira. Bien, entiendo que los estudiantes se tienen que retirar porque tienen otra clase a las 6. Aldo, suelen quedarse profes que tienen alguna otra inquietud y que pueden quedarse unos minutos más. Así que a los estudiantes, muchas gracias. Entendemos que tienen que retirarse y quienes quieran quedarse unos minutos más lo pueden hacer. No sé si en función a quienes se queden hay alguna otra duda o algún comentario que quieran hacer. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Lili, si me permiten, ¿podría yo preguntar algo? Por favor, Vilmita, sí. Ah, no, Janet, siga, por Sí. favor. Bueno, agradecer nuevamente por el espacio y Aldo, creo que el gesto de compartir tu conocimiento creo que también dice mucho de ti y de ese ser y no ser del que estamos justamente hablando. Yo me desenvuelvo un poco en el campo de la psicología, bueno, ya no un poco, en el campo de la psicología, un poco como la clínica, un poco como la psicología educativa. Y cuando tú hablabas y mencionabas este tema de la inclusión, me miraba a mí mismo y decía, tienes razón, o sea, la inclusión está en todo lo que yo hago, en la relación con mi vecino, en la relación con mis hijos. Simplemente no lo empezamos a conceptualizar y a construir desde esa perspectiva. En salud mental, me daba mucha curiosidad cómo plasmar lo que tú dices. Y es muy pertinente. Y cada vez que la Lili yo veía que posteaba estos espacios,
no me daba el tiempo por A o B, pero hoy dije, me voy a dar ese tiempo y creo que fue lo mejor que pude haber hecho, porque me estoy dando cuenta cómo no podemos hablar de inclusión solo en la educación, sino es, al menos en el campo en el que yo me desenvuelvo, como te decía, en la clínica, un poco en la psicología educativa, cómo ese campo es totalmente no explorado, no se toman estos conceptos como para mirar la salud mental desde esta perspectiva, sino, bueno, lo clínico es clínico, la patología, el trastorno y el etiqueto y ahí quedé. Un poco se maneja un poco esa forma de mirar, digamos, desde estas otras perspectivas. Yo he intentado mirarlo también desde otra perspectiva. Yo tengo una formación sistémica donde sí me desvincula un poco de esa parte cuadrada, mi cosa es un poco circular, mi pensamiento, y me pregunta, digamos, está relacionada con esto, ¿no? Entiendo yo que la educación inclusiva no es una, digamos, como poder decir una ideología, ni mucho menos. Yo creo que, y en base a lo que tú me dices, es una construcción de conocimiento y que uno lo va asimilando y que no va a terminar. Porque es inacabado, claro. No va a terminar y todo el tiempo y tomando en cuenta la singularidad que tú mencionabas. Y obviamente en salud mental esto tampoco funciona con un tratamiento, digámoslo así, que es eminentemente cuadrado. Si me funcionó con él, no calza, no necesariamente va a calzar con esta otra persona. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué crees tú que de pronto nos hace falta a nosotros? Tú dirás, tal vez cambiar el pensamiento, que es la primera parte, pero siento que hay una segunda parte también como para poder abrir más espacios y que en la salud mental se empiece también a tomar a la salud mental desde esta perspectiva, pero no desde este conocimiento que nos estamos rompiendo los esquemas. No sé si hace falta más, que es ese otro paso que pudiera empezarse, porque no hemos empezado nada. Estamos empezando a romper estos paradigmas con estos espacios, pero obviamente el camino es sumamente largo y recién como que se está queriendo empezar. Sí, yo creo que esa pregunta es medular, por dos razones. La primera es porque en realidad hay muchas malas interpretaciones sobre la psiquiatría, sobre el trabajo en salud mental, por ejemplo, ¿no? Y que está gobernado por toda esta crítica de Foucaultiana, de, de la docilización de los cuerpos, la medicalización, los tratamientos invasivos y todo eso, ¿no? Como que hay un halo que encubre. Pero yo creo que el vínculo es múltiple, porque, por ejemplo, si nosotros en psicología, por ejemplo, el desarrollo, formáramos a los futuros profesores en la comprensión de por ejemplo, de aspectos del psicoanálisis ligado al aprendizaje, nosotros podríamos entender aspectos mucho más profundos de por qué los niños hacen lo que hacen en la escuela, lo que se llaman los conflictos relacionales o vinculares, por ejemplo, que ustedes saben mejor que yo, que se fundan en la primera infancia y que son los que nos gobiernan toda nuestra vida, ¿no es verdad? Y que tienen que ver con la calidad del vínculo entre mamá y papá. Eso por un lado. Por otro lado, el psicoanálisis va a tener aplicaciones muy sustantivas a la comprensión de las problemáticas de aprendizaje, pero por sobre todas las cosas hay un tema que encaja o se incardina de la mejor manera, que es el tema de la comprensión de la subjetividad. Entonces yo creo que lo que hoy día nosotros, porque en educación me van a disculpar, pero yo soy muy crítico con mi campo de trabajo, aunque yo me formé como profesor de primaria, pero la educación hace abducción de muchos conceptos que no entiende en su profundidad, y uno de ellos es la subjetividad. Y usted se habrá dado cuenta que en muchos seminarios de educación se habla mucho de subjetividad, pero solamente como el sentir. Y la subjetividad es algo mucho más profundo que el sentir. Está gobernado. Entonces, la inclusión hace muchas cosas a nivel de nuestra subjetividad. Entonces, que tiene que ver con cómo nos sentimos, percibimos el mundo, qué lugar habitamos, con qué medio y espacio nos regulan esa subjetividad. Ese dinamismo del poder hace, por ejemplo, que las personas, que sea un buen punto de anclaje. Y lo otro que yo creo que es interesante también tiene que ver con el papel de la intervención. Es decir, cómo hacemos una intervención que libere al oprimido, que libere al dominado, al racializado, al excluido, porque eso tiene un correlato en nuestra psique.
para que ustedes me entiendan de forma más concreta, cuando uno no tiene dinero, cuando uno no tiene trabajo y llegan las cuentas a fin de mes, que yo siempre suelo decirle a mis hermanos, ya todos quieren mi dinero, ¿no es verdad? Entonces, de alguna manera, yo digo, yo me he dedicado a preguntarle a mucha gente, porque yo disfruto, por ejemplo, mucho ir a comprar y hablar con gente que barre la calle, que está empacando las cosas, y que me dice cosas mucho más sensatas de que la gente, de otras personas, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta, en primer lugar, de que la exclusión regula nuestra subjetividad. Ustedes se darán cuenta que cuando alguien, por ejemplo, no tiene para pagar la luz o no tiene nos sentimos muy mal, nos sentimos poca cosa, etc. Ahora, la pregunta sería, ¿qué realmente pasa en la psique de nuestros estudiantes al estar supuestamente incluidos en la escuela? ¿Varía en algo? ¿Se sienten mejor o aumenta el nerviosismo, la deseabilidad social? Entonces ahí también hay un engranaje importante. Yo lo distinguiría en ese nivel práctico, pero también lo distinguiría en un nivel teórico, es decir, de revisión de categorías, de problemas que se van a vincular, ¿no es verdad? Y que esto va a tener sobre todo, por ejemplo, metodologías de intervención participativa con las comunidades, una cuestión más micropolítica. Hay un texto que a mí me gusta mucho que se llama Cartografías del Deseo y que está puesto en la internet, que es de Guattari y Rolnick. Y es el libro de 1984, cuando Guattari en ese año visita Brasil, invitado por Sueli Rolnick, que es otra psicoanalista muy prestigiosa, y que si ustedes ponen cartografía del deseo en Google, aparece el texto completito, y es un texto que vale la pena leerlo. Es un poco difícil, pero nos da pista para entender esto que usted me pregunta más en profundidad, Janet. Muchas gracias. Gracias, Janet. Vamos a darle la palabra a Wendy, que está levantando la mano desde hace un buen tiempo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Qué gusto, Lili, verla nuevamente, al menos por aquí, ¿no? Aldo, muchas gracias por tu ponencia, ¿no? Y compartir, como dijeron los compañeros, esos conocimientos, ¿no? No sé, primero un aporte, ¿no? Por lo que han dicho las demás compañeras, cuando hablamos realmente de educación inclusiva, a veces uno tiende a pensar que nosotros estamos siendo incluyentes en el momento de que una persona con discapacidad está en la escuela, ¿no? Yo suelo decirle a los chicos a veces, puede suceder lo contrario, de repente yo me encuentro en la calle con un grupo de personas con discapacidad auditiva y necesito incluirme tal vez en ese grupo, ¿no? Realmente soy yo la que tengo que incluirme para ellos, ¿no? No es al revés, ¿no? Porque ellos están en grupo y yo ando sola. Y yo quiero consultar, yo quiero preguntar, entonces realmente a la que están incluyendo es a mí, que aparentemente no tengo discapacidad. Entonces, como que eso es bastante amplio, creo yo, esto de la inclusión, ¿no? Entonces, realmente mi pregunta va dirigida un poco, no sé, hablar sobre la educación especial y la educación inclusiva. Así como más, ¿cuál es la diferencia que consideras que es como la más importante de ellas? ¿No? O las diferencias que consideras, Bueno, o sea, como muy puntualmente, realmente. algo, Perdón. O sea, las diferencias que consideres, Aldo. profesora, la última parte te escuché como un robot, entonces si me puedes repetir, tal vez Claro, mi señal estaba un poco débil. las diferencias entre educación especial y educación inclusiva, ¿cuáles consideras que son, así como súper puntuales, las más importantes entre esas dos? Sí, bueno, lo primero es decir que la educación inclusiva es un mecanismo de transformación de todos los campos de la ciencia de la educación. Eso afecta a todos los campos. O sea, tiene un grado de alteración. ¿Qué quiere decir esto? No lo altera en el sentido psicoanalítico de que está esquizofrénico, sino que lo altera, lo saca del orden de lo habitual, ¿no? Pero además, y si eso lo llevamos, segundo, es una práctica de transformación social, es decir, de cambio en el funcionamiento de las estructuras sociales, políticas y culturales. Otra característica que tiene es que se preocupa por las formas de singularización del ser, las formas que nos hacen únicos, pero que son múltiples en comparación a los demás sujetos. Y en tercer lugar,
da respuesta estratégica a todos los estudiantes entendidos como múltiples en sus diferencias. Y dentro de eso entiende que la educación especial es un ámbito de estudio de la inclusión. En el caso de la educación especial está centrada en un lenguaje biomédico, en una gramática esencialista, individualista, que siempre está preocupada de las patologías, las enfermedades, las deficiencias de las personas. En tercer momento, no comprende en su cabalidad los problemas sociales que afectan a la escuela y a la función educativa, con la desigualdad, la violencia estructural, la opresión. Y en cuarto, es que siempre la educación especial trabaja a partir de prácticas de asimilación. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticas de asimilación a lo mismo, inclusión a lo mismo. Es decir, eso es lo que Wasserton denomina el índice, la diversidad como índice de asimilación. Pareciera que lo diverso tiene que ser asimilado a lo estable y se resuelve el tema. Usted planteaba el ejemplo al inicio de su intervención con yo voy por la calle y me tengo que adecuar a las personas, ¿no es verdad? El problema es que visualmente se ha establecido un error, que es una ficción neurocéntrica, como dice After Brand, y dice que nosotros pensamos muy ciegamente la relación inclusión-exclusión. Por ejemplo, si en este casillero, a ver, si nosotros en este casillero donde yo me estoy proyectando, no sé si ustedes me ven al centro de la pantalla, ¿no es cierto? Bueno, ustedes me verán al centro de la pantalla y ya vamos a suponer que los márgenes son los márgenes de la sociedad y al centro es el centro de la sociedad, donde no habrían exclusiones, donde sería todo más horizontal. El problema es que la relación margen-centro es una relación infértil y innecesaria para entender las relaciones de desigualdad. ¿Por qué? Porque hay dos características en la naturaleza de todos estos problemas que son transversales. Primero, que la desigualdad, la opresión, la dominación, la violencia en plural, la discriminación silenciada y todas esas formas que son constitutivas del sistema mundo no funcionan en una dialéctica hegeliana. ¿Cuál es la dialéctica hegeliana que dice estoy fuera, por lo tanto debo estar ¿dónde? Dentro. Si estoy dentro, estoy fuera. Eso es una dialéctica hegeliana que es la matriz constitutiva de los binarismos: hombre-mujer, blanco-negro, chico-grande, flaco-gordo. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Que si esto lo llevamos a lo que hay en la literatura científica, se dice ingenuamente que hay personas excluidas que están en los márgenes y los que están en el centro no están excluidos. El problema es que si la desigualdad es dinámica, es movible y funciona de forma multinivel, nadie de nosotros está ajeno a estar incluido y a estar excluido. Son procesos dinámicos que van a depender de los contextos y los lugares y que siempre van a funcionar en una dialéctica inquieta, como dice Didi Uberman, inspirado en Ali Barbu, que sería finalmente algo que no surge de una relación exclusiva entre incluido y excluido. Lo que nosotros tenemos que aprender a visualizar, y ahí la interseccionalidad nos da ciertas luces, es a entender cómo hay diversos niveles de afectación de las desigualdades que cruzan a las personas de forma multinivel, en distintos grados, etc., ¿no? Entonces, por eso le respondí primero la diferencia que usted me planteaba y luego también quise referirme a esto del centro y la periferia, porque funciona en eso. O sea, hay momentos en que uno está totalmente incluido y en otros totalmente excluido. O sea, si yo me pusiera, por ejemplo, fuera un participante en clases de álgebra, yo voy a ser totalmente excluido porque soy un malazo para las matemáticas. ¿Se fija? Entonces, de alguna manera eso va a depender de los espacios donde nos encontremos. Si hay algo que no le he respondido, usted me dice. Muchas gracias. Tal vez le entendí, no sé si lo entendí bien, que la educación especial también estudia a la educación inclusiva. No, jamás dije eso. Dije que la educación inclusiva, No. dije la educación inclusiva, dentro de la educación inclusiva, la educación especial es un tema de estudio, pero la educación inclusiva no es en sí misma educación especial. Por ejemplo, en nuestro cuerpo, en todo su cuerpo es la inclusión y su corazón es la educación especial. Así como su páncreas va a ser la educación intercultural. No sé si me explico. Perfecto, muchas gracias. De nada.
Muchas gracias, Wendy. Y no sé si por honor al tiempo vamos a escucharles las preguntas puntuales que tienen Keira, en orden de quienes levantaron la mano: Keira, Anita, Cristina y Vilmita. Y luego le damos el espacio a Aldo para que pueda dar respuesta a las inquietudes de ustedes. Muchas gracias, Lili. Le agradezco muchísimo a usted y a Aldo por abrir estos espacios de aprendizaje. Realmente yo tengo una inquietud. Yo me desenvuelvo en el campo de la docencia y nosotros realizamos tareas y evaluaciones diferenciadas para niños con necesidades educativas. Y yo no comparto, pero debo hacerlas porque así se planifica. Entonces, ahora que estoy con usted, Aldo, esa sería mi pregunta. O sea, ¿cuál es su opinión y qué deberíamos hacer ante esto? Gracias, Liz. Lili, ¿quieres que responda al tiro o al final? Creo que al final, Ya. Aldo, vamos a escucharle ahora a Anita, luego a Vilma y luego Aldo responder a las preguntas. Bueno, igual, muchas buenas tardes con todos. Muchas gracias, Lili y Aldo, por este espacio de aprendizaje. De verdad, yo también cito tus artículos, Aldo, y los he seguido, Gracias. así que bueno, pues cuando uno conoce al profesor que lee, que estudia, que cita, es siempre una grandiosa oportunidad. Muchas gracias por todo lo que aprendo siempre, y gracias, Lili, por este espacio. Definitivamente creo que nos enriquece a todos. Bueno, yo tengo algunas cosas que me dan vuelta a la cabeza. Yo soy educadora especial, entonces quiero pensar que soy el corazón, como dijiste hace un ratito, pero no me gusta mucho el páncreas. Quiero pensar que soy más bien el corazón. Entonces, ¿cómo entender desde esta formación de educación especial que nos confronta mucho y que también es mi vocación, de verdad que la siento así también, no la quiero pensar de otra manera, pero cómo entender las singularidades desde una formación de educación especial que nos invita mucho a entender al otro, pero vaya, no como una situación de desigualdad, sino como un apoyo que el otro necesita, tal cual como todos necesitamos apoyos para aprender. Y la otra es que se me une mucho con la pregunta que acaba de hacer Keira, y es porque acompaño a los estudiantes en la universidad en sus prácticas preprofesionales. Cómo trascender el currículo oficial, que tiene siempre un objetivo homogenizante, prescriptivo, y que nuestros estudiantes miran estos escenarios donde reflexionamos sobre inclusión en las cátedras, pero que se encuentran de sopetón con la realidad oficial, que les dicen hagan adaptaciones curriculares, hagan currículos paralelos, hagan evaluaciones diferenciadas, hagan documentos individuales de adaptación curricular, para entender al otro desde lo que no puede hacer, y no más bien entender que el currículo debería ser un apoyo en mi práctica inclusiva. Muchas gracias. Gracias, Anita. Le escuchamos, Vilmita. Perdón, he tenido que cerrar mi cámara por problemas de internet. Si prendo la cámara no puedo hacer la pregunta. Bien, yo me he quedado en la primera lámina que presentó Aldo, en el hecho de la construcción epistemológica de la educación inclusiva. Y mi pregunta va en el sentido de que si Ecuador, teniendo la constitución que tiene, con una concepción de la inclusión tan amplia, se debe el fracaso, diría yo, porque todavía me siento fracasada, de la implementación de la inclusión por esta falta de la construcción epistemológica de lo que es inclusión realmente, porque estamos viviendo esto en el sistema educativo y quienes me antecedieron, Keira y la otra compañera, creo que están dando la razón. ¿Cuál es la causa de que realmente no estamos siendo inclusivos pese a que tenemos una constitución que muchos admiran? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Gracias, Vilmita. Aldo, te escuchamos. Bueno, primero agradecer a las tres profesoras su pregunta. La primera profesora nos preguntaba por las evaluaciones. Lo que pasa es que las tres preguntas están concatenadas en distintos niveles, ya están copenetradas. Una de las primeras cosas es decir que en realidad el gran problema de por qué las cosas no cambian es porque las políticas públicas en este campo
tributan a un objetivo bastante banal o básico de lo que debiese ser la inclusión. Porque la inclusión es un fenómeno complejo de entender en su magnitud, porque nos invita a repensar todo lo que entendemos como el mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, las políticas públicas de inclusión del Ecuador son justamente, caen en el vicio de travestir o confundir lo inclusivo como especial, ¿ya? Entonces, de ahí que haya una unidad de educación especializada y todo lo demás, ¿no es verdad? Y desde ahí se entiende, solamente se ha focalizado el fenómeno en esta población. Entonces, ese es un primer vicio. Entonces, si en la medida en que la política pública no cambie su vocabulario, sus instrumentos conceptuales, sus formas de entender, difícil, nosotros desde lo académico podemos dar un gran discurso y nuestros estudiantes lo van a entender, pero en la práctica ellos van a tener que estar obligados siempre a trabajar aplicando pruebas, haciendo diagnóstico, centrado en las deficiencias, porque es lo que el sistema les está pidiendo a esos profesores. Yo conozco de primera fuente a algunas de las autoridades y en sus formas de pensar, ellos son bien, en su país son bien restrictivos justamente a imaginar otras formas de entender la inclusión. Para ellos solamente apegado a la educación especial. Entonces ahí nos enfrentamos con que si todo este discurso más crítico, más amplio, no se lleva a la política pública, nada cambia en el mundo. Entonces ahí también hay que tener una, porque eso es lo que las escuelas están obligadas a hacer. Las escuelas no están obligadas a seguir lo que nosotros les enseñamos en la universidad. Las escuelas están obligadas a seguir lo que la política pública dice. Y ahí es donde nosotros tenemos un encuentro, un choque permanente. Por lo tanto, ¿cuál es la necesidad ahí? Bueno, que las universidades, como la universidad de ustedes, tengan un contacto directo con el ministerio y puedan justamente a lo mejor establecer estos diálogos, como se hace en algunas universidades, de encuentro, pero eso es muy difícil, porque además hay mucho oportunismo político en torno a esto. Entonces, creo que ahí el tema es muy difícil de poder zanjar hoy día si eso está amarrado, así, ¿no? Es como los contratos de trabajo, de alguna manera, es como la misma cosa. Y la pregunta que hacía Ana Cristina también es medular, porque yo soy un defensor de la educación especial. Yo jamás digo que la escuela especial hay que eliminarla. Yo estoy en contra de eso. Creo que en lo que estoy en contra es en las formas de satanización de la educación especial, porque hoy día se sataniza mucho la educación especial, se dice que es mala, que es segregadora, que las escuelas son flojas, que no hacen las cosas, etc. Pero es que también ahí hay que actualizar la educación especial de cara a los planteamientos de la educación inclusiva. Entonces, yo creo que, y también dar por superado algunas categorías que la educación especial ocupa, como el lenguaje asistencialista, biomédico, ¿no es verdad? Y invitar a los estudiantes a entender cómo esas categorías han evolucionado en el paso del tiempo, pero obviamente reenfocándolas de cara al presente. Creo que ese puede ser un punto ya, un punto mucho más caliente, porque la educación, si nosotros pensamos que la inclusión surge por cadena hereditaria, obviamente que hace sentido decir que la educación especial está a la base, pero cuando nos damos cuenta que los fenómenos que estructuran la educación inclusiva no tienen cómo comprenderse desde la educación especial, eso es lo que hace que este punto, el punto de inflexión, ¿no? Que ahí están todo el tema de lo político, la justicia, la infancia, etc., ¿no? Y ahí también, bueno, hay que decir que igual la investigación sobre educación especial es muy precaria, es muy poca, hay muy poca investigación sobre educación especial al día de hoy. Lo que más hay sobre discapacidad, necesidad educativa, pero hay muchos campos de la educación especial que están muy abandonados, entonces también ahí tenemos un factor en contra. Y respecto a la última pregunta, yo tengo entendido que la constitución de ustedes ha sido elegida como una de las constituciones más avanzadas en el mundo. Pero me van a disculpar, yo, Ecuador es un país que junto con Colombia, Brasil y otros quiero mucho porque cada vez que lo he visitado me ha dado mucha satisfacción. Pero lo que yo veo que es el vicio es que usted tiene un problema cultural como país. El problema cultural es que son muy políticos a veces en sus relaciones y les falta hablar con más franqueza. Entonces hay un doble discurso que predomina sobre todo en el mundo político y académico y eso hace que ese exceso de quedar bien, ese exceso de no decir las cosas en su minuto, hace que vivamos estos doble discursos, estas trampas permanentes. Entonces, por un lado, Ecuador también es un país muy singular porque tiene un correlato también de una fuerte población indígena, pero que sigue siendo siempre subalternizada, hay mucho conservadurismo también. Entonces son factores que van restringiendo muchas cosas al momento de, de hacer estos cambios más profundos, ¿no?
Y yo creo que una de las tácticas también es que los gobiernos, pues les digo porque tanto 2018 y 2019 me tocó estar en varios eventos del Ministerio de Educación de su país, hay gente que está dando muchas luchas a nivel de la UDAI, de esas unidades, pero en los cargos más superiores hay gente que no sé si tiene plena convicción y comprensión de lo que hay que hacer. Entonces, bueno, eso les puedo responder que más bien responde a un problema cultural. Discúlpenme la honestidad, yo quiero mucho al Ecuador, pero creo que también es necesario puntualizar en esos modos en que eh, asumimos los procesos sociales, ¿no? Y creo que el que en su país, por ejemplo, hayan ciertas restricciones a las libertades, como el derecho a la protesta, también es subjetivo, porque si bien no avalo la violencia, creo que a veces las manifestaciones son necesarias en lo cultural, en lo expresivo, en la violencia, en la no violencia, por ejemplo, que también son síntomas que el mundo actual está viviendo y que de alguna manera está poniendo en jaque, pero creo que hay mucha dualidad que no está resuelta en términos del hacer cultural en su generalidad, ¿no? Y bueno, eso les puedo contestar, capaz que no dije nada de lo que esperaban, pero va por ahí. Muchas gracias, Aldo. Creo que esta posibilidad de que desde fuera nos puedan decir aquello en lo que necesitamos mejorar siempre es importante porque la psicología mismo lo plantea, que a veces cuando uno está sumergido en una situación no le permite darse cuenta de aquello en lo que tiene que mejorar y aquello que tiene que cambiar. Así que te agradecemos por ese comentario y a mí me gustaría cerrar este espacio rescatando de todo lo que Aldo ha dicho, 3 ideas que me parecen que son importantes y que espero que siga generando mucha reflexión en los espacios posteriores y en todo lo que tenemos que hacer a nivel de educación. Qué bueno que estén aquí los estudiantes de séptimo. Entiendo que el próximo ciclo van a empezar sus procesos de investigación para poderse titular y sin duda que Aldo nos ha planteado algunos problemas que podríamos considerar para esos trabajos de titulación. Esta necesidad, por ejemplo, de problematizar desde lo ontológico, lo epistemológico, lo metodológico y lo morfológico, creo que es una de las deudas que tenemos a nivel de país y estoy convencida que a través de sus procesos de investigación mucho se podría hacer para que se empiece a cambiar aquello que tenemos pendiente dentro del campo de la educación. Entre esas ideas me pareció importantísimo lo que planteaba Aldo en función a esta necesidad que tenemos de la transformación del conocimiento para entender las múltiples singularidades. En este sentido, es necesario generar una nueva forma de sentir y de relacionarnos para transitar desde una gramática esencialista, que es lo que caracteriza, y me atrevería también a decir como ecuatoriana, que en ese sentido culturalmente tendemos mucho a la esencialización de la persona, y eso es lo que probablemente nos impide que podamos generar otro tipo de prácticas a nivel de inclusión. Lo segundo que me parece muy importante es que tomemos en cuenta que la inclusión, como decía Aldo, se hace carne cuando sale de los tantos conceptos que encontramos en los libros y lo ponemos en la práctica del día a día. Y el tercero, esta necesidad de poder comprender la razón del ser o la zona del ser, reconociendo que hay otros múltiples, y que desde esa necesidad es imprescindible que podamos crear una pragmática epistemológica que no solo se quede en la teoría, que es lo que también creo que ocupa mucho del tiempo de quienes hacemos educación, cuando buscamos aquel concepto, aquella teoría que probablemente sea la que mejor responda a lo que queremos entender por inclusión y se nos complica mucho cuando todos esos conceptos tienen que ser traducidos a una práctica concreta. Entonces, como te había escrito en uno de los correos, Aldo, también eres uno de mis referentes más importantes dentro del proceso que vengo haciendo del análisis, del estudio, de la comprensión de la educación inclusiva. Así que, así como mis estudiantes se emocionan cuando nuestros referentes teóricos vienen a nuestras clases, a mí me pasó lo mismo. Así que he tenido que controlar mis emociones, pero ya que estamos cerrando el espacio, que sepas que estoy sumamente agradecida por el hecho de que puedas acompañarnos en este espacio de clase,
agradezco tu generosidad porque desde la primera vez que te contacté, de hecho comentarles que tuve la oportunidad de conocerle a Aldo en un curso que a través de CELEI se pudo hacer con la PUSE sobre el diseño universal de aprendizaje, así que aproveché esa coyuntura para invitarle a la clase y él generosamente aceptó estar con nosotros. Así que muy agradecidos desde Cuenca, nuestro aprecio, nuestra gratitud. Esperemos que en algún momento se pueda llevar a cabo el congreso que estaba pendiente, en donde vos eras uno de nuestros invitados especiales, precisamente para quienes hacemos educación y quienes queremos que las prácticas puedan transformarse desde esta visión tan amplia de la educación inclusiva. Así que muchas gracias, Aldo, muchas gracias a todos quienes han podido quedarse hasta el final y eternamente agradecidos por todo lo que nos has permitido aprender. ¿Puedo decir algo antes que nos vamos? Claro. Yo, bueno, primero me llena de alegría saber que mi trabajo, que siempre he sido a veces muy criticado cuando la gente me ha dicho, la primera vez que hablé de esto, en Chile todos me tiraron pescado, lechuga, tomate, diciendo y todo, pero me da satisfacción de que esas pequeñas ideas ustedes la hayan acogido. Yo no busco que la gente esté de acuerdo conmigo, sino que solamente hacernos ver que hay que pensar otras cosas, y quería agradecerle eso, agradecerles también la oportunidad y las preguntas, y me sentí como en casa, así que espero que sigamos en contacto, y bueno, cualquier cosa ustedes ya saben mi correo, y bueno, estoy a su servicio lo que yo pueda, ¿sí? Muchas gracias, Aldo, y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, chao, gracias. Chao. Gracias, Lili.